presentar a Bernardino, pues amigo principalmente, además de colega y de pues tener intereses filosóficos comunes. Y la verdad es que es un placer presentar a Bernardino. Cuando estuvimos pensando quién podría hacer la conferencia inaugural, pues inmediatamente pensamos en él. Y pensamos en él porque lo merece, y lo merece en sentidos muy diversos. Yo no voy a contar aquí las publicaciones de Bernardino, pues la mayoría de los que estamos aquí las conocemos, las hemos leído, las hemos discutido y seguiremos haciéndolo. Pero sí quiero explicar y quiero comentar pues un modo de dedicarse a la filosofía, ¿no? Un modo de vida que representa Bernardino Orio. Bernardino nunca le ha gustado ni ha perseguido los focos ni los estrados, y toda su vida ha estado pues desarrollando su labor pues de reflexión filosófica, de investigación, desde la enseñanza secundaria. Nunca ha estado trabajando en la universidad y nunca le ha importado. Siempre ha creído en sí mismo, en lo que a él le importaba, lo que le interesaba, lo que quería hacer, y eso lo ha ido haciendo sin que nos diéramos cuenta, porque nunca ha pretendido salir en los escenarios. Y el caso es que nos encontramos a estas alturas pues probablemente con una de las obras más importantes sobre Leibniz que se han escrito en los últimos años, por lo menos en el contexto filosófico español, ¿no? Eso es así, eso hay que reconocerlo. Bernardino lleva toda una vida trabajando en filosofía, en cosas muy diversas. Una parte fundamental la ha dedicado a Leibniz. Los resultados son magníficos, y lo mejor que se puede decir de la producción filosófica en relación con Leibniz de Bernardino Orio pues es que sus escritos merecen ser discutidos, y eso es fundamental en la producción filosófica. Y quiero resaltar el último resultado que ha producido, o uno de los últimos, que es precisamente el volumen 16 de las obras filosóficas y científicas de Leibniz. En el volumen 16, Bernardino se ha traducido del latín toda la correspondencia entre Leibniz y Bernoulli, que son pues unas 1000 páginas, y esto nunca lo había hecho nadie, en ningún idioma. Nunca se había traducido la correspondencia de Leibniz con Bernoulli completa a ningún idioma moderno. Entonces, y eso Bernardino lo ha hecho, pues lo ha ido haciendo durante años sin que nadie se entere y sin pretender nada más que poner en nuestras manos pues algo que si él no hubiera hecho durante muchas horas de trabajo, pues no podríamos disponer de él simplemente en ningún idioma moderno. Entonces, pues bueno, yo lo que quiero es agradecer a Bernardino una vida de trabajo filosófico, un modo de entender la filosofía, y bueno, nada más. Vamos a escuchar su conferencia, que se titula ¿Por qué la naturaleza construiría un triángulo equilátero? Too much. Agradezco mucho estas palabras, pero vamos a plano porque tenemos poco tiempo. Aquí como el gladiador ante los leones. Espero leones melenudos, cariñosos, comprensivos, afectuosos, lo que no me impedirá delinear siquiera un poco algunas de las cosas que vengo realizando. Lamento que en tan poco tiempo pues se me van a quedar muchas cosas en el tintero, otras seguramente las tendré que decir con excesiva precipitación, pero espero que al final pueda haber quedado mínimamente un poquito claro
cómo entiendo yo la cosmovisión científica del año. El título pues está abreviado y no necesito aclararlo ante los que estamos aquí, ¿eh? Si a la naturaleza, dice Leibniz, pues otras veces dice, si a Dios tuviera que construir un triángulo, construir, de hecho, no lo diremos, un triángulo, y para ello se le diera solamente el perímetro, no construiría un isósceles o un escaleno, sino un equilátero. ¿Por qué? De esto quisiera reflexionar un poco. Tengo consignados así como unos 8 o 10 textos de Leibniz en los que hace referencia al triángulo equilátero sobre el isósceles o el escaleno en muy diversos contextos. Y entre paréntesis, con Leibniz hay que andar con mucho cuidado porque leerle un par de textos trae muchos peligros. Leibniz razona de manera analógica, siempre con mucho rigor, pero analógicamente en todos los terrenos que a él le interesan y va resbalando semánticamente de unos conceptos a otros, de manera que una cita a pie de página está bien, pero conviene leerle muchas. Si me da tiempo, que no lo sé, repasaré un poco algunos de esos textos y trataré de hacer ver cómo él va derivando unos conceptos de otros, de manera que, dado un tema, inmediatamente Leibniz elabora las variaciones. Si Juan Sebastián Bach hubiera vivido entonces, habría compuesto las variaciones Goldberg en honor de Leibniz. Entre todos los textos que digo que tengo aquí a mano, voy a elegir para empezar uno con el físico experimental de Leiden, Burger de Volder. La correspondencia con de Volder posiblemente es una de las correspondencias más potentes que Leibniz mantuvo, porque el gran y educadísimo de Volder, desde la primera línea, desde la primera carta que se la envía a Johann Bernoulli, no directamente a Leibniz porque todavía no se conocían, le hace la pregunta definitiva. Oiga usted, díganos esas sustancias, esos principios activos de los que usted habla, ¿puede demostrarlo a priori? Porque si así fuera, nos ayudaría a resolver infinidad de problemas que tenemos. Leibniz, de hecho, no lo logró, no demostró a priori que la sustancia es activa, sino que, dado la manera como él utiliza la experiencia y el razonamiento, se va poco a poco resolviendo el problema. Pero en todo caso, en las primeras 6 cartas de la correspondencia con de Volder son de una sutileza extraordinaria y voy a sacar 2 o 3 cosas para ponernos un poco de camino. En el año 1669, Huygens había publicado en las Philosophical Transactions las famosas reglas en las que criticaba las 7 reglas cartesianas. La primera regla, pues la regla número 5, en la que decía que se conserva, decía Descartes, se conserva la cantidad de movimiento absoluta. Huygens corrige, no, se conserva la cantidad de movimiento vectorial o algebraica, pero no absoluta. Viene una segunda regla donde Huygens muestra, desde el punto de vista estrictamente matemático, que la acción y la reacción, el choque de los cuerpos, ha de medirse mediante el sumatorio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Este cuadrado de la velocidad no tiene de momento ninguna componente ni metafísica ni física, es sencillamente una operación matemática. Y la tercera es la famosa la regla 7 de la conservación del centro común de gravedad, que por cierto, cuando Leibniz estuvo en París aprendiendo matemáticas con él, el pobre jovencito Leibniz todavía no entendía lo que era el centro de gravedad y Huygens se lo tuvo que explicar. Pero ocurría una cosa interesante y ya de Volder la advierte desde el primer momento. Huygens no creía en la elasticidad de los cuerpos. Y durante los años 80, en la correspondencia que mantuvo con Leibniz, Leibniz estuvo siempre insistiéndole en que todos los cuerpos son elásticos.
Y el propio de Folder, en la carta 3, él dice, cuando hace muchos años yo estudiaba a Huygens, entonces descubrí que su ecuación era correcta, pero él creía que eran cuerpos duros los que verificaban la ecuación y se equivocaba. Entonces, de Folder hace sus operaciones y le dice a Leibniz, claro, de Folder, Huygens, con los cuerpos duros, pues no verificó la ecuación. Entonces, hay que aplicar la ecuación del cuadrado de la velocidad precisamente a aquellos cuerpos que son elásticos. Y va Leibniz y le dice, no, todos los cuerpos son elásticos, todos. La experiencia nos está enseñando continuamente que Huygens tiene razón, pero que esa razón hay que aplicarla a todos los cuerpos. Y dice de Folder, no, usted no puede sacar de la experiencia que todos los cuerpos son elásticos. Algunos son elásticos, otros no son elásticos. Y se plantea la polémica entre Leibniz y de Folder a ver si todos los cuerpos son elásticos. Ojo, porque si todos los cuerpos son elásticos, dice Leibniz, también habremos aprendido de la experiencia que ofrecen resistencia. De manera que aquella noción de inercia que había planteado Descartes y Newton a su manera no nos sirve, porque según había explicado y había enseñado Kepler, todas las masas corporales ofrecen resistencia, de manera que, según el dicho que el propio Leibniz hacía, corpora prius flecti quam propellantur. Los cuerpos primero se contraen, tienen resistencia, y como fruto de esa resistencia se produce la elasticidad. Y entonces de Folder, que era un hombre muy listo, dice, tate, este me quiere meter a mí de matute la noción a priori de la actividad de la sustancia, y eso no. Y le dice, señor Leibniz, estaremos de acuerdo con usted si logra demostrarnos a priori que la naturaleza, que la sustancia es activa, pero no a posteriori. Yo le admito a usted que a posteriori esto puede ser así, pero entonces sus conceptos primitivos de sustancia o ese activum primum del que usted habla no lo necesitamos. Nos bastan las masas, los cuadrados de la velocidad y los campantes y usted a casita. Y es entonces cuando Leibniz se desenmascara y le habla de la ley del orden. Y le dice, es la ley del orden y la noción de la ley de la continuidad. Va a mezclar, va a compaginar las dos cosas y voy a ver si soy capaz de explicarlas las dos de una manera sencilla y rápida para poder avanzar. Dice Leibniz en la carta 4, donde ya empieza a definir, nada se produce por saltos en la naturaleza. Esto es una experiencia que tenemos. La elasticidad no ha de ser infinita, porque si fuera infinita no se produciría la resistencia y entonces el movimiento se dispararía en infinito. Es decir, que si hay una elasticidad, entonces hay una resistencia. Pero por otro lado, por el lado contrario, la elasticidad tampoco puede ser cero, porque entonces el movimiento tras el choque se produciría por saltos. Por consiguiente, tenemos que admitir, atención, que este es un argumento entre la experiencia y la racionalidad del hombre este, ¿no? Dice, tenemos que admitir en todos los cuerpos, por naturaleza, porque la experiencia nos lo enseña en los choques, que los cuerpos son en parte elásticos y en parte resistentes. Y es así, y solo así, como se pueden verificar las ecuaciones de Huygens, hasta las que yo he planteado, las tres que he planteado. Entonces, claro, todo esto, ¿de dónde proviene? Y le dice, nada se produce por saltos en la naturaleza. La experiencia nos acaba de enseñar que la elasticidad y la resistencia es absolutamente necesaria para la demostración de los teoremas del choque de los cuerpos. Por consiguiente, de aquí deriva la ley de la continuidad. Nada se produce por saltos en la naturaleza, en la carta 4. Y esto se verifica, son palabras suyas. Añade, no solo en las transiciones de lugar en lugar, como todos admiten, sino también en las transiciones de forma a forma, de estado a estado, de perfección a perfección.
atención a lo que digo, pienso que esto fluye a la enseñanza de la ley del orden y está asimismo fundado en la razón. Fluye de la ley del orden. La ley del orden la va a explicar enseguida. Y está también fundado en la razón. Vamos a ver por qué. Pero no en la razón matemática, dice él, sino en la razón del orden. Y fijaos qué argumento da. Pues no habiendo argumento alguno a priori contra la transición por saltos en el movimiento local, tampoco la habrá en la transición por saltos de perfección a perfección. De manera que en cualquiera de los dos casos, la ley de la naturaleza, la ley de la continuidad y la ley del orden no es una verdad de razón cuyo contrario implica la contradicción, sino una verdad de hecho. Y añade, el autor, palabras sexuales, el autor de las cosas lo ha querido así. Y la razón del orden, todavía no ha definido lo que luego lo veremos, y la razón del orden ha hecho que nuestra inteligencia se sienta, literal, se sienta más satisfecha cuanto más se dividen y desmenuzan las cosas, lo que no ocurriría en los saltos. De manera que, resumiendo, la ley del orden, lo mismo que la ley de la continuidad, que va a ser una derivada de la ley del orden, como vamos a ver, la ley de la naturaleza, la ley de la continuidad, no es una verdad de razón cuyo contrario implique contradicción, puesto que la razón a priori no encuentra ningún argumento en contra de la transición por saltos, y por lo tanto, si yo se hubiera querido, podría haber hecho que este cuerpo aquí en A termine y luego aparezca en B completamente discontinuo. Pero, añade, es que resulta que ese mismo Señor que ha creado la naturaleza continua, tanto en lo local como en las perfecciones, ha hecho también a nuestra naturaleza, a nuestra mente, la ha hecho de tal manera que nuestra mente se siente satisfecha cuanto más se dividen y desmenuzan las cosas. Y de lo contrario, caeríamos en lo que llamaba arretar, es decir, lo ininteligible, es decir, la discontinuidad. Por lo tanto, la continuidad proviene de la ley del orden. Y la experiencia nos lo confirma. En la dinámica, en nuestra razón, también se siente satisfecha con ella. Este es el argumento de Leibniz. ¿Está de acuerdo? Este es el argumento de Leibniz. Cómo Leibniz maneja la experiencia, este es un reto a los leibnizianos. Cómo maneja la experiencia y cómo la hace jugar con lo que él llama la razón. Pero en eso no voy a entrar porque entonces no terminaríamos. ¿Qué pasa? Pues que el pobre de Golden, que me seco, el pobre de Golden se siente, dice, este tío está loco, este tío está loco, y le sorprende las afirmaciones atrevidas y arriesgadas de Leibniz. Y responde, dice de Golden, ya indignado. De Golden era un hombre educadísimo, era un hombre cortés, era un extraordinario profesor experimental, estaba en Leibniz, y entonces le dice, lo primero que no entiendo, dice de Folder, es qué ley de orden es esa, en virtud de la cual podemos nosotros determinar aquello que no es de absoluta necesidad, porque las cosas que se conocen por la razón no pueden ser de otra manera, ni la experiencia, esa que usted acude, ¿no? Ni la experiencia tiene aquí ningún papel que jugar, puesto que no se trata de una cualidad cualquiera experimental que podemos entender o no entender, comprobar o no comprobar, sino de una cualidad intrínseca a la naturaleza de todos los cuerpos, según usted está diciendo. Por consiguiente, no tenemos nosotros ahí nada que jugar. Somos nosotros, he aquí a Descartes y sobre todo a Spinoza, atención, somos nosotros los que con nuestra inteligencia, concibiendo y ordenando las cosas de la manera más fácil, solemos construir un cierto orden. Pero ¿qué tendrá que ver esto con la universalidad de las cosas? Acaba de decir Leibniz, la universalidad de las cosas. Nuestra mente está inserta en las cosas.
vamos a ver dentro de 10 minutos, si me da tiempo, cómo la lógica formal de nuestra razón tiene un fundamento ontológico. La razón, las formas inteligibles de las cosas que el Creador ha puesto, conectan con las formas inteligibles de nuestra razón, que están innatas en nosotros, de manera que las estructuras permanentes de nuestra razón, que se verifican intelectivo-sensiblemente en los caracteres de la lógica, están basados en la perigénesis total, es decir, en el hecho de que las cosas, su estructura formal, en la unidad, como veremos, y la mente que innatamente ha recibido del Creador las estructuras formales para conectarlas, va a constituir un espacio intencional, orgánico, infinito. Este es el plan. Entonces, claro, visto esto, este planteamiento que hace Leibniz desde la actualidad, después de 300 años de desarrollo teórico de la razón, es fascinante contemplar la extraña seguridad con que Leibniz entiende que es su corresponsal y no él quien tiene un prejuicio. El de pensar que todo lo que se deduzca de la razón es necesario. De Folger era un cripto-spinosiano y un más o menos cartesiano un poquito heterodoxo, ¿verdad? Es tanto como suponer que todo lo posible ha sido, es o será alguna vez actual, como Descartes ya había insinuado y Spinoza recogido, o como sobre lo que nunca ha ocurrido o no ocurrirá fuera imposible, como si no pudieran fantasearse, dice Leibniz, novelas posibles sin necesidad de creer que en algún lugar desconocido por nosotros se haya verificado, por ejemplo, dice él, la utopía de Moro, la gente de Barclay o Macondo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué se han de empeñar en que la razón lógico-matemática es la única razón? ¿Pero por qué? ¿Qué prejuicio es ese? ¿Quién nos ha dicho que la razón matemática va a ser el último resorte de todo lo existente y le obsequia con esta palabra? No os la perdáis. Supongo, dice Leibniz, que usted admitirá que no todo lo posible existe. De hecho, no lo admitía. En fin. Pero admitido esto, se sigue que no por necesidad absoluta, sino por otra razón, a saber, el bien, el orden, la perfección, alcanzan la existencia unos posibles en lugar de otros. Pienso, pues, que el bien, la perfección, el orden, constan por razones no menos ciertas que los números o las figuras. Bonum perfectionem ordinem tutem non minus liquidis rationibus constare quam números et figuras. Y ahora le dice, si imaginamos que tuviera que ser producido un triángulo, no habría ninguna otra razón por la cual quedara definido qué clase de triángulo sería. Sin ninguna duda, se produciría un equilátero. Este es el proceso. Leibniz se sentía verdaderamente orgulloso, y cada vez que tenía ocasión volvía a reproducir la cuestión esta del triángulo en muy diversos contextos, y además añadía, como espero, si me da tiempo mostrar, pero de todas maneras lo intento adelantar, vamos a encontrarnos con el principio de lo óptimo y con los posibles que exigen existir de manera analógica de acuerdo con su perfección, cogitabilidad, posibilidad, puesto que son ideas que están en la mente divina. De manera que los posibles van a existir de acuerdo con su perfección o con su realidad, como veremos en los textos, y claro, esto se va a verificar absolutamente en toda la gama de la creación. Es decir, en todos los terrenos que podamos nosotros descubrir este principio de perfección, que definiremos enseguida, en todos lo vamos a encontrar. Y entonces, ¿qué va a hacer el lenguaje? Descubrirlo. El lenguaje, voy a acelerarlo, porque si no me tengo que... El lenguaje
en la mente de Leibniz, esta es mi opinión, comprendo que a lo mejor no es la vuestra, el lenguaje en la mente de Leibniz, en contra de lo que decía el gran Cassirer o Humboldt, no inaugura los símbolos, sino que los descubre. El símbolo está in rerum natura, en el espacio intencional infinito construido en el universo infinito, el universo contracto, que decía Husserl. Ahí es donde reside la perigénesis tompante, es decir, la correlación de las formas de las cosas con las formas innatas de la mente, y en ese contexto es donde el símbolo, los caracteres, la lógica, la matemática, la lógica formal, es donde entra como mediación para construir, para descubrir. De manera que el lenguaje es absolutamente necesario, imprescindible, pero instrumento para descubrir lo que hay. In rerum natura sunt symbol. Esta es mi idea. Me parece que interpreto bien al hombre este. Bien, esto supuesto, volviendo al triángulo, nos encontramos con lo siguiente. Lo esencial del ejemplo del triángulo, pues no es más que un ejemplo, pero luego voy a decir de muchos otros, ¿no? Lo esencial del elemento es que no se trata de una simple metáfora, o de una comparación, o de un acertijo, o de una ocurrencia graciosa de este señor, sino de una auténtica y asombrosa revelación derivada de la razón del orden. Entonces, atención, si no estáis de acuerdo lo discutiremos hasta la saciedad. La última razón formal de lo existente no es la matemática o el cálculo, sino el orden, el bien, la perfección, que tienen tanta certeza y no necesariamente la misma como los números o las figuras. Este es un verdadero revolcón a la noción cartesiana y spinosiana de razón. Pues ahora, permíteme que lo lea porque no me quiero distraer y dar de comprensión. Lo que va a existir, aunque sea calculado como máximo o mínimo, no existe como máximo o mínimo, aunque lo sea, sino como óptimo. O dicho de otra manera, lo que existe no existe porque haya sido calculado, sino que habiendo sido calculado, existe como óptimo. O también, el área barrida por lo existente no coincide con, es menor que, el área barrida por lo posible, de modo que al cálculo divino habrá que añadirle algunos elementos no estrictamente calculísticos, atención, digo yo, no estrictamente reducibles a cálculo, de tal manera que ningún cálculo por sí mismo sabría preferir per se la existencia del equilátero frente al isósceles o el escaleno. Si no estáis de acuerdo, lo discutiremos. A mí me parece que Leibniz está afirmando que ningún cálculo per se, puede definir la existencia de algo, porque cualquier cosa que exista ha sido calculada. Lo que ocurre es que la naturaleza o Dios ha encontrado en sus ideas eternas que lo representan limitadamente en su mente, ha encontrado determinadas perfecciones en algunas esencias respecto de otras esencias. Entonces resulta una cosa interesantísima, y es que Leibniz en existencia ansi perfectio dice allá la existencia no es una propiedad nueva que se añada a las esencias, sino el exceso de realidad de unas esencias respecto de otras, de manera que exigen existir los posibles en la medida en que están dotados de perfección, realidad, posibilidad, y por lo tanto, de manera analógica, se autoexistenciarán, atención, no estoy en el espinosismo, ojo, se autoexistenciarán en la medida en que puedan, y deben de
evidentemente en la causa primera, de ser causa, el ser existenciador, el ser necesario, al ser la causa de que estos lleguen a la existencia.